juntas debe estar a la mitad del espesor de la losa, ¿sí? Y también que la mitad de la longitud esté en una losa y la otra mitad en la otra losa. En este caso, jóvenes, hay que tener cuidado de que al momento de realizar el corte no le demos también, no podemos hacer un corte menor, pero no podemos hacer un corte mayor porque cortaríamos la barra pasajuntas, ¿sí? Viendo el detalle del corte, aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos que ese corte lo vamos a sellar con una tira de relleno preformada no adherente, conocido también como Bike Roll o cintilla cola de rata, ¿sí? Después de eso viene el material de sellado. Ya hemos hablado que para sellar, pues puede ser con un sellador de poliuretano o un sellador base asfáltico, ¿sí? Realmente la tira del relleno performada, jóvenes, es para que el sellador que coloquemos pues no se pierda en todo lo que es la ranura, ¿sí? Porque tendríamos un sobrecosto ahí en esa parte. Entonces, por eso es la tira y después el material de sellador. ¿Quién falta? ¿Quién sigue, jóvenes? Liliana. Sí, cortes. Primero se cerrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad del contratista de obra elegir el momento propio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno serán demolidas y reemplazadas o reparadas si la Secretaría así lo aprueba, por cuenta y costos del contratista de obra. Los atrasos en el programa de ejecución detallada por concepto y ubicación que por este motivo se ocasionen serán imputables al contratista de obra, a menos que el proyecto indique otra cosa, a lo apruebe la Secretaría cuando se requiera hacer la junta con cortes en 2 etapas escalonados. En el segundo corte no se realizará antes de 72 horas después del colado. Ok, aquí tenemos otra forma de lo que es la junta, jóvenes, ¿sí? En este caso es del sentido longitudinal, ¿sale? Por eso aquí tenemos lo que son las barras de amarre. Lo demás es similar, nada más aquí también tenemos, como es longitudinal, por lo general la cimbra en el sentido longitudinal va de forma machiembrada, ¿sale? ¿Para qué? Pues para tener aquí una transferencia entre losa y losa con esta forma de machembrado. El sellado pues es similar, jóvenes. Seguimos con Luis Diego. Sí, ingeniero, buenas tardes. G13.4. En el sitio preestablecido para terminar el colado del día y coincidiendo siempre con la ubicación de una junta transversal de contracción, se formará una junta de construcción como la mostrada en la figura 3 de esta norma, tipo C, hincando en el concreto fresco una frontera metálica o cimbra que garantice la perpendicularidad del plano de la junta con el plano de la superficie de la losa, y se removerá el concreto fresco excedente. Esta frontera o cimbra contará con orificios que permitan la instalación del pasajuntas en todo lo ancho de la losa, con el alineamiento y espaciamiento que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, para garantizar la densificación correcta del concreto en las esquinas y bordes de la junta. Se utilizarán vibradores de inmersión y manuales. Luis Gustavo. Sí. Cuando por causas de fuerzas mayores sea necesario suspender el colado por más de... es que me llamo. Sea necesario suspender el colado por más de 30 minutos, se construirá una junta transversal de emergencia como la mostrada en la figura 3 de esta norma, tipo C. La localización de esta junta se establecerá en función del tramo que se haya colado a partir de la última junta transversal de construcción trazada. Si el tramo colado es menor de 1/3 de la longitud de la losa, se removerá el concreto fresco para hacer coincidir la localización de la junta de emergencia con la de la construcción de inmediata anterior. En caso de
de que la emergencia ocurra en el tercio medio de la losa, se hará la junta de emergencia como se indica en el inciso anterior, cuidando que la distancia de esta a cualquiera de las dos juntas de contracción adyacentes no sea menor de 1,5 metros. Si la emergencia ocurre en el último tercio de la longitud de la losa, la junta de emergencia se hará dentro del tercio medio de la losa y removerá el concreto fresco excedente. Aquí tenemos, jóvenes, nada más un detalle de lo que es la junta de emergencia, ¿sí? Pues no es más que, ahora sí que se va a terminar la jornada o hay problemas en el abastecimiento del concreto hidráulico de la pavimentadora, pues ahí vamos a colocar la junta de emergencia, ¿sí? Si se fijan, en función de los tercios donde se termine el producto, pues así vamos a poner nuestro límite o nuestra losa, ¿sí? Eso es para que no queden como tramos alargados, jóvenes, que después se vaya a agrietar, ¿sí? Entonces, Marco. Sí, ingeniero. La dimensión de las losas en el sentido longitudinal será la establecida en el proyecto con una tolerancia de más o menos 1 centímetros, coincidiendo siempre al aserrado de las juntas transversales con el punto medio longitudinal de las pasajuntas. La alineación de las juntas longitudinales será la indicada en el proyecto con una tolerancia de más o menos 1 centímetro. Conservación de los trabajos. Es responsabilidad del contratista de obra la conservación de la carpeta de concreto hidráulico hasta que haya sido recibida por la Secretaría cuando la carretera sea operable. Criterio de aceptación o rechazo. Además de lo establecido anteriormente en esta norma, para que la carpeta de concreto hidráulico de cada tramo de 1 kilómetro de longitud o fracción se considere terminada y sea aceptada por la Secretaría con base en el control de calidad que ejecute el contratista de obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará. Néstor. Sí. Calidad del concreto hidráulico. Que los agregados pétreos, el cemento Portland, agua y aditivos utilizados en el concreto hidráulico hayan cumplido con las características establecidas como se indica en la fracción D.1. de esta norma. H.1.2. Que las características del concreto hidráulico fresco hayan cumplido con las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. ¿Le sigo? Sí, de una vez, Néstor. H.1.3. Que la resistencia a la tensión a los 28 días de edad en especímenes cilíndricos del concreto hidráulico determinada con corazones extraídos al azar mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios conforme a lo indicado en el manual M.CAL.1.02 criterios estadísticos de muestreo hayan cumplido con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría, considerando que ¿les sigo? Vamos a darle chance a Nicodemo. Nicodemo. Anda perdido Nicodemo. A ver, Rafael Rodríguez. El número de corazones por extraer se determinará aplicando la siguiente fórmula: C igual a A sobre 600, donde C es el número de corazones por extraer aproximado a la unidad superior. A es la superficie del tramo en metros cuadrados. Los corazones se extraerán sin dañar la parte antigua de los mismos. Tan pronto se concluya la extracción de los corazones, se rellenarán los huecos con el mismo tipo de concreto hidráulico utilizado en la carpeta,
enlazando su superficie con la original de la carpeta. La resistencia a la tensión promedio a cada 5 corazones consecutivos será igual a la resistencia establecida en el proyecto o mayor. ¿Le sigo, profe? Raúl. Roberto Punzo. Calidad de otros materiales. Para losas de concreto hidráulico conjuntas, que las puntas y barras de amarre hayan cumplido con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Que la elevación y espaciamiento de las pasajuntas no hayan diferido del proyecto en más de 5 milímetros y que la desviación angular del eje de cada pasajunta determinada entre sus extremos no haya sido mayor a 1 milímetro respecto a la situación teórica. En comprobación se hará de la siguiente manera. ¿Me sigo? En el inciso A, Roberto, nada más. En las silletas o canastillas de sujeción con las pasajuntas colocadas en el tramo de prueba a que se refiere la fracción G6 de esta norma y antes del colado del concreto hidráulico, se comprobará que la posición de las pasajuntas y su alineamiento cumplan con lo establecido en este párrafo. Y de ser así, se procederá al colado. De lo contrario, el colado no se iniciará en tanto que el contratista de obra corrija o reemplace las silletas o canastillas para dar cumplimiento a lo aquí estipulado. Roberto Vega. Inciso B. Una vez colado y vibrado el concreto del tramo de prueba, se removerá el concreto hasta la junta transversal de contracción inmediata, anterior al sitio donde se concluyó el colado, y se comprobará nuevamente la posición y el alineamiento de las pasajuntas en esa junta, para verificar que no haya sufrido desplazamientos durante el proceso de construcción y aprobar el diseño de las silletas o canastas de sujeción. De lo contrario, el contratista de obra modificará el diseño y construirá el número de tramos de prueba necesarias hasta que se cumpla con lo indicado este párrafo. ¿Le sigo, bro? No, gracias. Compañera Rosailda. Una vez aprobado el diseño de las silletas o canastas de sujeción durante la construcción de la carpeta de concreto hidráulico, se verificará que las que se utilicen tengan las características de las aprobadas y que sean colocadas correctamente antes del colado del concreto. Inciso D. Cuando la Secretaría lo juzgue conveniente, se harán las comprobaciones que se indican en los puntos A y B de este párrafo, en cualquier tramo de construcción de la carpeta. Compañero Víctor Manuel. H2.1.3, que el material de curado para las losas, así como las tiras de relleno preformadas y el material sellador que utilicen en las juntas haya cumplido con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. H2.2, para losas de concreto hidráulico con refuerzo continuo o preesforzado, que el concreto de acero, que el acero de refuerzo continuo o los tendones de acero para preesfuerzo hayan cumplido con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría y hayan sido habilitados y colados
colocados correctamente. Ok, gracias. A ver, jóvenes, hasta aquí le vamos a dejar, ¿sí? Con esto que hemos leído, jóvenes, ya podemos analizar más o menos cómo está compuesta lo que es la norma, ¿sí? Y que más que norma, pues viene siendo también como un manual, ¿sí? Donde se describe el procedimiento detallado que hay que realizar para que las cosas ahora sí que salgan bien, ¿sí? Entonces nos dice qué hay que hacer para que salgan bien, nos dice cómo lo vamos a autorizar o cómo no se va a autorizar, ¿sí? También dice qué se va a pagar y qué no se va a pagar, ¿vale? Lleva cuenta del contratista. Los errores, jóvenes, salen caros, ¿sí? Como vieron, pues cuando hay algún error, es a cuenta del contratista su reparación, ¿sí? Entonces, está detallado, jóvenes. De aquí en adelante, muchachos, viene siendo lo que es el índice de perfil hacia abajo. Se los voy a dejar de tarea para que lo estudien. Posiblemente mañana les vaya yo a hacer algunas preguntas al respecto, ¿sí? Estos son, jóvenes, para medir lo que es la regularidad, ¿sí? Y también lo que es el estado superficial del concreto o de nuestra carretera pavimentada con concreto hidráulico, ¿sí? Tenemos lo que es el índice de perfil. Aquí trae igual todo el procedimiento para obtenerlo, con qué se obtiene, ¿sí? Fórmulas. También tenemos líneas pendientes y espesores. Tenemos lo que es el coeficiente de fricción, ¿sí? Entonces, estos tres datos, jóvenes, son para determinar la regularidad y ahora sí que la fricción, ¿sale? Entonces hay que darle una repasada, jóvenes, por favor. También, jóvenes, toda la normativa va a tener un apartado de medición y un apartado de base de pago. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues estas dos, jóvenes, son para saber qué vamos nosotros a cobrar. En cuestión de medición es para saber cómo voy a cobrar el material, si en metro cúbico, en metro cuadrado, entre otras cosas, ¿sí? Y lo que es la base de pago, pues es para tener claro qué es lo que me van a pagar o qué es lo que voy a cobrar, ¿sí? Si voy a cobrar el material, si no voy a cobrar el material, si mano de obra, todo ese tema, ¿sí? ¿Qué pasa, jóvenes? Bueno, pues antes de que existieran las normas, pues se hacía un precio, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Construcción de carpeta de concreto hidráulico. Pues costaba tanto, ¿sí? Ya te ganabas la obra, te la daban, y ya en el proceso decías, no, pues es que está la construcción, pero los materiales pues van aparte, ¿no? Entonces ahí ya eran pleitos legales. Y entonces aquí en la cuestión de base de pago, pues ya te dice todo lo que tiene que incluir ese precio que habla de carpeta hidráulica, ¿sí? Valor de adquisición de los materiales, lo que son los equipos de transporte, la mano de obra, el equipo de mezclado, el equipo de todo, ¿sí? Hasta el curado, ya viene aquí, curado, corte, ¿sí? Entonces todo eso ya integra lo que es el precio de la carpeta hidráulica. Y eso, jóvenes, pues aquí vamos a ver en la norma. Entonces también, por favor, para que le den una pasada a lo que es medición y bases de pago, ¿sí? Ya lo demás, pues ya es parte de las sanciones. También denle un ojo para que estén también enterados, jóvenes, ¿sí? Más o menos cómo se cobran las sanciones en este caso, cómo se realiza la estimación, pero aquí lo único que hace pues, es te liga a otra norma que es la ejecución de obras, ¿sí? Y la recepción de obra, pues también te liga a ejecución de obras, ¿sí? Entonces, pues espero esté quedando claro, jóvenes. De cualquier forma, mañana checamos algunas dudas y como les digo, pues a lo mejor les hago algunas preguntas de lo que se llevan de tarea, ¿sí? Entonces, por hoy, jóvenes, aquí les dejamos. Pues que tengan bonita tarde, que descansen. Ingeniero. ¿Sí, Marco? Yo tengo una duda sobre el método de la PCA. Ok, a ver, dime de una vez. Es que en mi último tanteo solo logré que el porcentaje de daño diera menor al 100% en el tándem y en el trídem. En los sencillos ya no pude. Y solamente en el diseño de erosión. En el de Okay. por fatiga, todo me dio ilimitado. Ok.
de lo que les venía comentando, Marco, por lo general, los vehículos sencillos casi no afectan, ¿eh? O sea, realmente, por lo general te van a dar ilimitados. Ya donde vas a tener alguna restricción es en los tándem y trídem, ¿sí? Sí, a ver, no sé si se me había olvidado comentarles, pero el porcentaje de daño y el porcentaje de fatiga, ¿sí? Debe ser la suma de los 3 tipos de ejes, ¿sí? Que en teoría serían todos los vehículos que pasarían pues por la vialidad. Sí, pues de todos modos le digo, si le muevo un poquito más de los tanteos que ya tengo, pues ya se me pasan por más del 100%, me dan valores de 200 o hasta de 1000%. Entonces yo creo que el tanteo pues es el que mejor se acomoda. Ya la suma ya me da menor del 100%. Ok, sí, la idea es que te dé menor del 100%. Si ya le subes, por ejemplo, 1 o 2 pulgadas y más bien 1 pulgada, y te sube ya a más del 100%, pues obviamente en el que estás, que es abajo del 100%, aunque esté en el 50, 60, 40%, ya ese sería tu espesor correcto. Sí, ese es mi caso. Y pues yo creo que entonces así ya lo voy a dejar. Gracias. Sí, ahí ya estaríamos hablando del resultado, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes, del diseño de pavimentos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. A ver, Lupita, dime. Perdón. Sí, solo le iba a comentar que ya después de que escojamos uno de los dos, vamos también a proponer lo de los pasajuntas, ¿verdad? Con la información que nos había dado. Es correcto. También tienen que darme lo de los pasajuntas y también la modulación de losas, o sea, qué dimensiones va a tener las losas para su proyecto, tanto en largo como en ancho. Ok, y eso lo ponemos después de que escojamos uno de los dos, ¿verdad? Uno de los dos métodos. Exactamente. Sí. Muy bien, gracias. Por nada. Bueno, jóvenes, pues entonces nos vemos mañana. Que descansen. Bonita tarde. Bonita tarde.